Los mercados financieros existen varios tipos de tasas de interés, como la LIBOR, que es el caso de la tasa de referencia para los mercados estadounidenses, la Euribor, que hace lo mismo para el mercado de Europa, la TIE para nuestro caso del mercado mexicano, la EONIA, que es una tasa de composición diaria de Europa, la OIS, que es la tasa de composición diaria de los mercados estadounidenses. Y bueno, como lo acabo de mencionar, cada una tiene una diferente composición y convenciones. Por ejemplo, las tres primeras, la LIBOR, Euribor y TIE, tienen una acumulación del tipo lineal y las últimas dos son del tipo continuo. En cuanto al conteo de días, también existen diferentes formas de hacerlo. Tenemos diferentes tipos de convenciones para contar los días y para poder obtener quién es nuestra tabla. Una de las más utilizadas es la día hábil siguiente. En este caso, la fecha de liquidación es un día inhábil. Si la fecha de liquidación es un día inhábil, esta pasa al siguiente día. Por ejemplo, imaginemos que la fecha de liquidación es un día sábado, la fecha próxima sería el día lunes. Entonces esto ajusta nuestro conteo de días y en lugar de tener, por ejemplo, 28, tendremos 30 días. Día hábil anterior, en este caso de la fecha de liquidación, si cae en un día inhábil, pasa al día hábil anterior. En el ejemplo pasado, si caía en sábado, la fecha cambia de sábado a viernes y en lugar de tener 28 días, tendremos 27. Mod following. En este caso de que la fecha de liquidación llegara a caer en un día inhábil, esta pasa al día hábil siguiente. Pero si el día hábil siguiente cambia de mes, entonces se cambia la convención por un día hábil anterior. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un calendario que paga todos los días 16 de cada mes. El día 16 cae en sábado, entonces se pasaría al lunes, que sería 18. Pero imaginemos ahora el caso que tenemos un calendario que paga cada 28 días y el siguiente día hábil cambia del 28 al primero del próximo mes, entonces en lugar de tomarnos el siguiente día hábil nos tomaremos el anterior, que sería el 27. Además de esto, también cada tipo de mercado tiene sus convenciones de acuerdo al año. Por ejemplo, en México se toma que el año calendario es de 360 días. Entonces haremos la diferencia. Haremos la diferencia de los días y esto lo dividiremos en 360. Por ejemplo, en los mercados europeos, el calendario no es de 360, sino es de 365. Es importante saber cómo se están acumulando estos intereses porque al final son los que se liquidan en todos los derivados. Okay. También, dependiendo de las tasas, vamos a tener el vencimiento. Por ejemplo, la LIBOR y Euribor tiene diferentes vencimientos. Tenemos LIBOR a un mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Lo mismo pasa para el caso de la Euribor. Tenemos Euribor un mes, 3, 6 y 12 meses. Y en el caso de la TIE, por ejemplo, los vencimientos son cada 28 días y cada 91 días. Cabe aclarar que en los mercados de IRS no todas las tasas están disponibles. Por ejemplo, en mercados como en el de Estados Unidos, en la LIBOR, tenemos swaps sobre LIBOR un mes, sobre 3, 6 y 12. Pero en el caso de la TIE solamente tenemos swaps a 28 días, no tenemos swaps a 91. También en el caso de las OIS y la EONIA, estas acumulan intereses en un solo día y lo hacen de manera continua. Es decir, vamos a estar revisando la tasa todos los días y solamente se va a acumular un solo día. Y lo va a hacer de la forma E a la tasa que haya revisado multiplicado por un día. Ahora, esta tasa la verás un día, la siguiente tasa la vuelves a revisar y esta es la del segundo día, acumula solo un día y así. Hasta tener la longitud total del pago. Cabe aclarar que estos días, por ejemplo, si es fin de semana, en lugar de solamente acumular un día, se van a acumular 3. Ahora, como lo habíamos comentado, la tasa forward también va a jugar un papel muy importante, además de ser la tasa pactada que hace que el FRA valga 0 al día de su contratación. Esta, como lo habíamos mencionado, también puede ser vista como el mejor estimador de la tasa flotante para el periodo en curso. Por ejemplo, imaginamos el siguiente caso. Como sabemos, en nuestros derivados de tasas de interés vamos a tener 3 días.
el día que se pacta, el día que se conoce la tasa y el día que se liquida. Otra manera de obtener esta tasa forward es la siguiente. Si no existiera arbitraje, ¿qué debería de pasar? Debería de pasar que si yo quisiera obtener el factor de descuento o el precio del bono cupón cero que va a ir desde T a S, este precio de este cupón cero debería de ser igual al precio del bono cupón que va a ir de T minúscula a T mayúscula multiplicado por 1 más esta tasa forward a la menos 1. Bueno, recordemos aquí es la tasa multiplicada por el número de días que hay de T a S y esto a la menos 1. Entonces, despejando nuestra tasa forward, ¿a qué va a ser igual? Que es la misma que habíamos llegado anteriormente, despejando cuál era la tasa que hacía que el contrato forward valiera cero. Entonces, esta tasa nos va a ser muy importante porque va a ser la mejor estimación que tendremos nosotros de nuestras tasas flotantes. De hecho, se puede demostrar que la esperanza de estas tasas flotantes bajo una cierta medida resulta ser esta tasa forward. Ahora, veamos un poco cómo se realiza el bootstrapping, es decir, cómo obtendremos los factores de descuento o los precios de los bonos cupón cero a partir de cotizaciones de mercado. Antes de continuar, es importante que conozcamos el concepto de colateral. Este es un concepto que ha sido muy importante desde la crisis de 2008 y ha tomado una gran relevancia. Este ha traído cambios muy importantes en las valuaciones de los productos financieros. Incluso las fórmulas que hemos visto anteriormente se verán afectadas por la inclusión de colateral. ¿Qué es el colateral? Bueno, este colateral es una protección que se da para tratar de disminuir el riesgo de incumplimiento de la contraparte. En 2008 muchas contrapartes entraron en incumplimiento y entonces para tratar de evitar estas posibles pérdidas que podría tener la institución financiera se les pide una garantía que pueda proteger su derivado. Estas garantías pueden ser efectivo, bonos, acciones, varios tipos de cosas. Pero lo que generalmente se toma como colateral es que se tome en una cuenta de efectivo. ¿Cómo van a cambiar las valuaciones con el concepto de colateral, con la inclusión del colateral? Realmente la evaluación no se modifica en gran manera. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el valor de un FRA, en lugar de descontar con el descuento que estábamos acostumbrados, se va a descontar con un descuento a una curva de colateralización. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la curva de colateralización es la tasa OIS. En el caso de Europa, la curva de colateralización es la tasa EONE. Pero todo depende. Esto depende siempre y cuando a qué tipo de colateral estemos hablando. Por ejemplo, siempre que hablamos de colateral que esté en dólares, vamos a descontar con la OIS. Cuando hablemos de colateral euros, tendremos que transformarlo a una curva con la Euribor. Pero lo que se sigue manteniendo igual es el cálculo de mi tasa forward. Mi tasa forward se sigue calculando de la misma manera, con los mismos factores de descuento que teníamos anteriormente. Lo único que vamos a cambiar es la forma de cómo descontamos el flujo que habíamos visto en el futuro. Entonces tendremos dos curvas. Una curva que va a ser la curva con la que proyecto y la otra curva va a ser la curva con la que descuento. Entonces, la curva con la que proyecto se le llamará curva de estimación y a la otra curva, la curva del colateral, se le llamará curva de descuento. Entonces, como podemos ver, dependiendo de los tipos de colaterales, significa que puedo tener dos valores distintos para el precio de mi forward, dependiendo de qué colateral esté hablando, siempre y cuando los demás se mantengan iguales. Entonces, esto hace que se modifique ligeramente el precio de mis IRS, que son las cotizaciones que yo puedo ver en mercado. Si yo regreso de nuevo, si yo recuerdo cómo se calculaba el IRS Receiver, recordemos que es la suma de los FRAs, pero lamentablemente ya no podemos
escribir la forward y hacer que tener la misma suma telescópica que teníamos anteriormente. Entonces, la suma el valor del FRA simplemente es la suma de los FRAs. Ahora, y por otro lado, el IRS Payer, que recordamos que es la posición corta del IRS Receiver, solamente es el negativo de este. Ahora, como un comentario extra, ya no tenemos explícitamente como antes quién era el valor de la pata fija y el valor de la pata flotante, pero aún así se pueden obtener. ¿Quién va a ser el valor de la pata fija? El valor de la pata flotante será toda esta suma y el valor de la pata fija será esta por todo esto. Ahora, ¿cómo cambia mi tasa par swap con la inclusión del colateral? Entonces, recordemos que la tasa par swap es la que hace que el contrato al día de hoy valga cero. ¿Cómo se ve modificada? Pues simplemente tenemos que igualar el valor del IRS a cero. Entonces, la tasa par swap quedará como sigue. Quedará como la suma de los TAUs IS por los descuentos con la curva colateralizada, por las tasas forwards, entre la suma de los TAUs IS por los factores de descuento. Igual que teníamos en el precio del FRA, se puede ver que el precio de la tasa par swap se tendrán diferentes tasas par swaps dependiendo de los colaterales que se tengan. Otra anotación importante es que incluso la tasa par swap la podemos ver como un promedio ponderado de las tasas forwards. ¿Quién va a ser el ponderador? El ponderador va a ser el tau I por el factor colateralizado entre la suma de los taus IS por los P's de T's IS. Pero estos factores de descuento son los factores de descuento colateralizados. Entonces, lo que nosotros veremos en mercado serán estas tasas par swap. Otro punto importante para esto es que en este caso la periodicidad de la pata fija como la de la pata flotante es la misma. En algunos mercados se tiene que el número de días que paga la pata fija puede ser distinto al número de días que paga la pata flotante. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las tasas fijas se pagan de manera anual, mientras que las fijas de las flotantes dependen de qué tipo estamos hablando. Las LIBOR un mes van a pagar cada mes, las LIBOR 3 meses cada 3 meses y así, dependiendo de la tasa que estemos hablando. Pero la fija siempre va a ir en términos anuales. Entonces, hasta el momento, solamente hemos hablado de instrumentos en una sola moneda, de tasas en una sola moneda. Pero existe un instrumento especial que nos dará la posibilidad de cambiar una deuda que nosotros tenemos en una moneda, cambiarla por otra. Esto es muy utilizado porque muchas veces se pueden adquirir préstamos a tasas mejores en el extranjero, pero tu deuda está en moneda local. Entonces puede ser que te convenga transformar tu tasa de dólares a pesos y esto resulte en un mejor spread o en una mejor tasa para ti. A este instrumento se le conoce como cross currency swap y tenemos de varios tipos. El intercambio se puede realizar de diferentes maneras. Puede ser una tasa flotante versus una tasa flotante. Por ejemplo, aquí puedo intercambiar TIE versus LIBOR 3 meses. Puede ser fija versus flotante o una fija en pesos versus una flotante en LIBOR, no sé, o una Euribor, no sé, una Euribor en un mes, o una fija versus una fija. Esta fija puede ser una fija en pesos versus una fija en dólares. Generalmente los mercados estandarizados o los mercados, lo que se tradea es un flotante versus un flotante. Pero este flotante no va flotante flat versus una flotante flat. Obviamente el riesgo entre los países es diferente. No es el mismo riesgo de incumplimiento que se va a tener en México que el riesgo de incumplimiento que se pueda tener en Estados Unidos. En teoría es más seguro el riesgo que se tiene en los Estados Unidos. Por eso es que las cotizaciones en mercado las vamos a ver como un flotante más un spread. A este spread generalmente se le conoce como basis swap y al mercado de esto se le conoce el mercado de basis
como el mercado de basis. Además, es importante notar que en este tipo de transacciones se van a hacer intercambios, un intercambio al inicio y un intercambio final. Los montos, ¿cómo van a estar dados? Va a ser el monto en moneda nacional versus el equivalente en moneda extranjera. Imaginémonos que el tipo de cambio es de 20. Si yo deseo cambiar 20 millones de pesos, entonces el equivalente a la moneda extranjera sería $1.000.000. Ahora, este va a ser el intercambio inicial. ¿Cómo va a ser el intercambio final? El intercambio final se realizará por las mismas cantidades que se habían realizado en un inicio. Se intercambiarán los 20 millones de pesos por el $1.000.000. Por ejemplo, ¿cómo se vería? Yo tendré un intercambio en T igual a 0. Tengo mi intercambio inicial por los 20 millones versus el intercambio de $1.000.000. Ahora, en cada periodo voy a revisar cuál es la tasa y en el periodo voy a pagar cuál es la TIE y a cambio voy a recibir o voy a dar un flujo a la tasa LIBOR. Pero no va LIBOR, iría LIBOR más un spread. Y eso lo voy a hacer en cada periodo. Y el último intercambio lo voy a realizar en el tiempo T igual a N. Pero en T igual a N, además, voy a hacer el intercambio en este caso, voy a recibir o pagar los 20 millones que había realizado y a cambio de el $1.000.000. Existen algunas estructuras donde los intercambios finales e iniciales no se toman en cuenta, pero como mencionaba, el estándar de mercado es que estos intercambios siempre se realizan. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de este cross currency swap? Pues vamos a definir el valor de la pata en moneda nacional como la suma de todos los flujos traídos a valor presente y el equivalente para el valor de la pata extranjera, es decir, todos los flujos calculados con la pata de dólares traídos a valor presente. Entonces, el valor del cross currency swap será el valor de la pata en moneda nacional más el valor de todos los flujos de la pata en moneda extranjera. ¿Cómo se cotizará en mercado? El basis de mercado se cotizará de tal forma que el valor del cross currency swap al día de hoy valga 0. Ahora, ¿cómo cotizarán nuestros IRS de mercado? Nuestros IRS de mercado cotizarán en instrumentos que se conocen como N por 1. Los N por 1 serán instrumentos que tendrán N flujos en el caso del mercado mexicano. Por ejemplo, tendremos el 3 por 1. Este 3 por 1 que es, se pagarán 3 flujos. Serán 3 flujos, 3 de tasa flotante versus 3 flujos de una tasa fija. En el caso del mercado mexicano, estos flujos son de cada 28 días. En el caso de Estados Unidos, como lo mencioné anteriormente, los instrumentos van a cotizar la pata fija que va a ser anual versus la pata flotante, que la pata flotante estará determinada dependiendo de la tasa que estemos hablando. Entonces, lo que nosotros veremos en el mercado serán solamente cotizaciones de N por 1. Veremos el 3 por 1, 6 por 1, 9 por 1, 13 por 1, que en nuestro caso este es el equivalente al un año. Después tendremos el 26 por 1 y así hasta llegar a plazos de 20 años. No tendremos todos los plazos disponibles, solamente tendremos algunos. Y entonces, lamentablemente, lo que podemos ver en mercado es que nada más nosotros encontraremos que las cotizaciones de mercado son los IRS. Yo en mercado no podré encontrar quiénes son mis factores de descuento. Entonces necesitamos alguna manera de poder construir estos factores de descuentos. Tendremos que hacer una metodología inversa para poder encontrar estos factores de descuento. A esta metodología inversa se le conoce como bootstrapping. ¿Qué es el bootstrapping? Como les comentaba, el mercado de IRS cuenta con un número limitado de vencimientos, por lo cual no se pueden obtener todos los bonos cupón cero. Entonces, va a ser necesaria una metodología para poder encontrar todos estos bonos cupón cero, para poder realizar yo las valuaciones de cualquier instrumento que yo tenga en mi mercado. Hay diferentes maneras de realizarlo.
Una es interpolación lineal en tasas par swap, otra es interpolación lineal en tasas continua, interpolación por spline, entre otras. Ninguna metodología es incorrecta, pero la metodología se va a adaptar a cómo funciona el mercado. Si todos los participantes de mercado optan por una interpolación por spline, pues entonces para que todos converjan a los mismos valores, todos tendrán que converger a una interpolación por spline o a una interpolación lineal, la que se quiera elegir. Además de esto, tenemos el problema de que las pantallas cotizan bajo un supuesto de un colateral. Por ejemplo, las pantallas de Estados Unidos cotizan bajo el supuesto de que los derivados que se operan en este mercado es bajo un supuesto de colateral dólar. Las pantallas de Europa que suponen que se cotiza bajo un colateral en euros. Y, por ejemplo, en el caso del mercado mexicano, como la gran mayoría de participantes en este mercado es extranjeros, supone que el colateral de estas pantallas es bajo un colateral dólar. Entonces, lamentablemente no se tiene en México, por ejemplo, una curva que sea un colateral peso. Entonces necesitaremos el uso del cross currency para poder transformar nuestra deuda de pesos, transformarla a una deuda de dólares, que es como se pagará el colateral. Entonces, este tipo de calibración se le conoce como calibración en paralelo. Cuando la curva solamente necesita de ella misma para poder encontrar estos factores de descuento, se llama que la curva es autocalibrada. Entonces, veamos un poco con un ejemplo cómo funciona la calibración en paralelo y cómo funciona la calibración autocalibrada.